Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Qué significa realmente aprender? ¿Es algo que solo ocurre dentro de las aulas con profesores y cuadernos? ¿O el aprendizaje puede estar en todas partes esperando ser descubierto? Hoy conversamos con dos mujeres que están transformando la manera en que Chile entiende el aprendizaje y que nos contarán sobre un evento único que se va a realizar este 10 y 11 de octubre en el GAM. El Festival Aprender es un espacio para recuperar el asombro, la curiosidad, el descubrimiento y el placer de aprender. Este año el festival contará con 19 estaciones de aprendizaje, 11 talleres gratuitos, charlas con personajes destacados que compartirán sus procesos de aprendizaje y comunidades enteras que aprenden juntas. ¿Por qué un festival sobre aprender? Eso es lo que vamos a conversar hoy con Francisca Schweizer, directora, y Pamela Saller, coordinadora del Festival Aprender. Bienvenida Francisca, Pamela, qué gusto tenerlas aquí para conversar el día de hoy de esta gran iniciativa que es la Red Aprender y el Festival Aprender que está por iniciar, así que felices de tenerlas aquí en este espacio. Gracias Rocío por habernos invitado y poder conversar un poco de lo que se trata del festival. Muchas gracias Rocío. Bueno, cuéntenos, antes de irnos al festival, ¿cómo nace la Red Aprender? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo parte toda esta historia? En realidad el festival nació antes que la red. Fue a partir del festival que empezamos a ver que muchas instituciones y organizaciones trabajaban el aprendizaje desde lo no formal y justamente teníamos esa inquietud. Nosotros trabajábamos antes en una consultora apoyando, asesorando colegios y nos dábamos cuenta que los colegios estaban un poco como aislados del mundo en general, en su nicho. Y la red lo que busca entonces es traer como vida al aprendizaje, ¿ya? Y que esté en todas partes y a toda edad. Entonces, ¿de qué forma podíamos llevarlo más allá de las aulas, sacarlo fuera de las aulas y llevarlos a la vida cotidiana y a la vida urbana también? Claro, entonces a través del festival, del primer festival que fue ahí en Fundación Mustakis, nos dimos cuenta de que todas estas organizaciones como que les faltaba como un espacio para poder hacer más cosas en conjunto también. Entonces estaban todas súper motivadas de participar, encontraban de que el tema del aprendizaje tenía que salir de la sala de clase, de que había como un espacio ahí que no se había mirado mucho, y a raíz de eso dijimos ya, el festival es un camino, digamos, pero la red es importante para que puedan conocerse entre ellos, hacer redes. Sí, como tener un poquito más de interacción. Y una visión más articulada, como más coherente entre todos estos actores que quedan un poco como en los museos, en mediaciones, pero podríamos ser más centrales en el aprendizaje de todo. Bueno, cuando pensamos en aprendizaje, lamentablemente hoy día hay como una visión negativa al debe, ¿no? Siempre en dificultades del aprendizaje, no sé, una como madre como que ya van a llamar, que no está resultando, lo vemos como un gran desafío cuando es algo tan natural como ustedes lo plantean, estamos todo el tiempo aprendiendo a cualquier edad. Cuando crearon todo esto bajo el gran lema de aprender, ¿qué cabe dentro de todo esto? A propósito de que ustedes nos decían, bueno, hay muchas instituciones, agrupaciones que empezaron a crear estas redes. Mira, partimos con 5 espacios por hacer alguna jerarquía y clasificación, porque en realidad se aprende en todas partes. Entonces se aprende en el cuerpo, se aprende desde las comunidades, le pusimos naturaleza a otro espacio porque ahí agrupábamos ciencia y medio ambiente, tecnología y arte. Como que siempre hemos estado buscando que las organizaciones, no irnos mucho a la ciencia, no irnos mucho al arte, que estén como equiparadas entre esos 5 espacios. Y claro, era como lo que tú decías al principio, que las personas asociamos el aprendizaje con algo difícil y complejo, y la sala de clase, aburrido también, claro. Y era como cómo volver a reencantarnos con el aprender, que es tan propio de la parte positiva, pues, no todo el reclamo siempre. Y además nos pasó que, como lo que decías tú, que es tan real,
primero todo el mundo asociaba cuando hablábamos de Festival Aprender, decía, para niños. Sí, pues, Eso era lo primero. Eso. Entonces nosotros decíamos, chuta, ¿cómo podemos tratar de abrir este concepto, que es un concepto tan importante para mostrar de que el aprendizaje en realidad no tiene edad, y al contrario, si uno está aprendiendo regularmente hay un tema que está pasando neuronal, entonces dijimos ya, tenemos que tratar de buscar algo como hacer el aprendizaje más pop. Esa fue como nuestra primera idea, cómo lo podemos hacer un poquito más pop, más cercano a la gente, porque tampoco queríamos hacer algo, nuestro festival no busca profundidad en los aprendizajes, más bien decir, mira, volvamos a encontrarnos con la curiosidad, con el asombro, con esto que pasa, que dice, que esto que interesante, quiero investigar un poquito más, me quiero meter más, tiene que ver como comprender pequeños chispitas, y que no esté asociado necesariamente al niño, que también, por supuesto que sí, pero el adulto, nosotros encontramos de que el tema del aprendizaje y de ser como aprendiz es una cosa como de actitud de la vida, de estar como abierto a esa experiencia. Y era necesario mostrarle a los niños que los adultos también nos fascina el aprendizaje y nos apasiona. Si los niños ven modelaje de adultos aprendiendo, también va a ser algo más espontáneo y auténtico para ellos. Por supuesto. Tenemos que ser eternos estudiantes. Es lo que nos mantiene vivos, así con el espíritu joven. Entonces hemos ido haciendo hincapié, nosotros llevamos la tercera versión del festival y hemos ido aprendiendo mucho, obviamente. Entonces también hemos hecho, por ejemplo, para esta versión, mucho hincapié en invitar a personas mayores, invitar mucho a las universidades también, porque nos pasa y nos pasó en las versiones anteriores que llegaba mucha familia con niños, donde los niños participaban, los papás se quedaban fuera de la experiencia, poco joven atraído, porque también es algo que en general se asocia un poquito aburrido, y al adulto. Entonces este año vamos a tener, porque el año pasado también invitamos colegios, este año también, pero estamos haciendo mayor hincapié en invitar a adultos y invitar a personas mayores. Hace unos días conversábamos aquí con una académica respecto a esto, que la sociedad chilena está envejeciendo y los desafíos que tiene que plantear todo el sistema educativo para que las personas ya volvamos a la universidad, ya sea la tercera edad, cualquier otra edad, a seguir estudiando siempre, no solo así como estas estructuras de que hay que ser niño o joven para entrar a estudiar algo. Sí, pero incluso interesante porque tampoco necesariamente tiene que ser estudiar. Claro. Como que con la Fran nuestro sueño era como construir un país que aprende, y eso implicaba cómo podrías tú aprender algo en la feria, y aprender algo en el supermercado, y aprender algo en el hospital, y que en los distintos lugares que uno va, uno puede tener ciertos espacios para aprender algo nuevo, y no necesariamente, porque como que uno piensa en ser estudiante, en que vas a ir a una sala de clases. Hay mucha gente además de que la cosa más académica no necesariamente es lo suyo, puede ser un oficio, hay distintos espacios muy interesantes, y hay hartas cosas interesantes que están pasando en Chile, donde uno puede abrir un nuevo lugar de aprendizaje, que puede ser la naturaleza, que puede ser como que no necesariamente el estudiante, sino para nosotros más como el aprendiz. Bueno, ustedes decían se aprende con el cuerpo, se aprende en la naturaleza, que nos aleja un poco de esta imagen justamente de sentarse en una sala de clase con un cuaderno, con un lápiz, hoy día con una tablet. Vamos a eso, ¿no? Los modos que tenemos para aprender y que no nos limitemos solo a estas estructuras, sino que estamos aprendiendo todo el tiempo. Hoy día, además, yo siento que hace tanta falta, y que era algo que promueve la educación Montessori, nos faltan las habilidades para la vida, el día a día, el aprender a ser autosuficiente, por ejemplo, y a veces eso no se considera como aprendizaje formal. Claro, uno aprende más en la banda del colegio, con los amigos, de repente en esos espacios como intermedios, ¿no? El colegio sirve mucho para eso, para crear esa sociedad, esa comunidad. Cuando partimos también con la idea, estábamos viendo todo este auge como de talleres de bolsillo, que era como en internet, y tenía una cosa que era muy bonita porque las personas se reencantaban con el aprender, pero por otro lado, no había como ese espacio presencial o vivo y de comunidad. Entonces, aprender implica también poner el cuerpo, ¿no? Como estar con todo presente. Y por eso creamos también el espacio del festival, porque vemos, quizás, no sé, alguna persona dice, me interesa la inteligencia artificial y va a la estación de Senia, pero ve que está pasando algo al lado en arte, y quizás ella no es ni poeta ni nada, pero dice, a ver, voy a jugar. Y esto de la presencialidad de la comunidad como que contagia
contagia y son como estructuras más flexibles, ¿no es cierto? Donde uno puede empezar como a probar otros aprendizajes. De hecho, el fin de semana estuve con una amiga y me decía, oye, yo el año pasado fui con mi hijo y también fui con mi mamá, que hacía una actividad de escritura, y me decía, estaba muy, muy impresionada porque eran preguntas que nunca se había hecho. Entonces, ya con algo como simple, como que eso, y nosotros ya decimos, ya, aquí algo pasa. Y eso para nosotros es lo bonito, que es que pueden ser pequeñas cosas, pero ya con que se pregunte algo distinto, con que haga una reflexión diferente, para nosotros ya es importante, creemos de que es parte de lo que queremos como aportar también. Qué increíble, todas estas formas de aprendizaje. Vámonos a lo que es el festival en esta tercera versión. ¿Cuáles son los principales ejes, temas? Y bueno, tú decías, pensado también mucho para los adultos, no solo creyendo que los niños son los únicos que pueden ir a aprender. Sí, pues invitamos a todos los adultos a sumarse a todas las estaciones, pueden ir con sus niños, por supuesto, pero que ellos también participen. ¿Qué van a encontrar? Hay 3 secciones. Están las estaciones de aprendizaje, que son 20 organizaciones que comparten experiencias de aprendizaje en 15 minutos. Imagínate una kermés donde tú puedes entrar por 15 minutos a aprender sobre algún tema. Entonces ahí está Senia, por ejemplo, con temas de inteligencia artificial, está el MIM, está el mismo GAM, que tiene su propia estación de aprendizaje dentro del GAM, es con la obra Voyager de la Nona Fernández, hacen un dispositivo para entrar a recordar. Almacén joven. Arte joven, bueno, relatos de vida, que lo nombró antes el yoga, que nos ve temas de cuerpo. Vamos a tener, o sea, tratamos como de incorporar, como decía la Fran, estas 5 áreas. Entonces ahí tenemos distintas organizaciones que... Astronomía. Sí, vamos a tener astronomía, hay de todo, tenemos la madriguera, la idea es eso, como de naturaleza, de tener este como saborcito a algo que te dé ganas de más después. También va a estar la Teletón este año por primera vez, con temas de inclusión, de un juego de inclusión. Y después está la otra sección que se llama Gente que Aprende, que invitamos a personajes famosos de cualquier área a contar sus procesos de aprendizaje. Entonces ahí van también pues, científicos, músicos, artistas, intelectuales, escritores, van de todas las áreas. Va a estar la Paloma Ávila, va a estar Rafael Gumucio, va a estar Octavio Gana, Delight Lab, los que hacían las luces en la torre telefónica. Sí. Dindy Jane, va a estar también los que hicieron el podcast de Jorge González, de Podium Podcast. Sí. Bueno, muchos. Para todos los gustos. Para hacernos una idea, sin spoilear, porque la idea es justamente ir abierto a aprender de todo, pero estas estaciones, ¿cómo funcionan? ¿Están dentro del GAM? ¿Es en esa plaza central donde uno va pasando? ¿Es como una feria? Es como la plaza central, la plaza Oriente y el edificio que está todo en el primer piso, ahí ocurre todo, y cada estación tiene como su stand, digamos, donde pasan estas cosas adentro. Bueno, además yo veía que va a haber talleres, algunos ya están agotados, pero me interesa eso también como ya más con algo uno ya pensado sobre lo que quiere aprender. Claro, este año decidimos, nosotros también lo habíamos hecho la primera versión, decidimos también tener talleres donde se profundiza un poquito más en algún aprendizaje, porque ahí uno está 1 hora, 1 hora y media, y también tenemos de naturaleza con los bonsai, tenemos de escritura con palabrario, tenemos de juego, que viene nuestro primer invitado internacional, que se llama Oriol Ripoll, que él viene de Barcelona y él es un especialista en gamificación y en juego. Entonces él va a estar en Gente que Aprende haciendo una charla, las charlas son cortitas, 15 minutos, y además va a estar dando un taller. Tenemos de Momento Ciudadano, uno que tiene que ver con ciudadanía y democracia, de collage en el mundo del arte, hay un poquito de todo para todos, pero son talleres igual no tan grandes, entonces ya la tenemos casi todos medio agotados. Uno de música que se llama The Musicland, que ve todo el tema de cómo ha cambiado la música, que ya no está la música análoga, ahora está la música digital, entonces hace un recorrido muy interesante. Entonces tenemos estas como 3 versiones, como decía la Fran, están las estaciones permanentes, que son las que uno va como de 15 minutos, está el Gente que Aprende, que son charlitas de 15 minutos cortitas también, donde estas personas va a estar, no sé, otras personas que está el chef de Boragó, Rodolfo Guzmán, por ejemplo. Entonces él va a contar cómo ha sido su propio proceso de aprendizaje, más que contar sobre sus restaurantes, como que ha sido choro para ellos, porque cuando hemos tenido las versiones anteriores nos decían que ellos como expositores no pensaban nunca en su propio proceso de aprendizaje, en cómo aprendían.
si había sido fortuito, cómo se enfrentaban al error. No sé, en algún momento tuvimos, por ejemplo, a Gabriel León, y él contaba de que él se había roto el talón de Aquiles y había tenido que estar en cama 4 meses, por ejemplo, y ahí se le había ocurrido hacer un blog. Y de ese blog nació el podcast. Entonces, como que nada de eso se hubiese dado quizás si es que no hubiese tenido esa circunstancia. Y todo eso lo contaba también porque había sido parte de su proceso de aprendizaje. Entonces están las estaciones, las charlas y los talleres. Esas son las tres áreas. Bueno, diferentes formatos para que cada uno busque el que le acomode y no se quede sin aprender. Vámonos de nuevo a este gran tema del aprender en general. ¿Qué piensan ustedes? Porque la pandemia, ahora el post-pandemia, como que puso en tela de juicio todos los formatos de aprendizaje que teníamos y se les vino encima a muchos profesores, también a los estudiantes, pensando en colegios y universidades, pero en general tuvimos que cambiar los modos en que solíamos hacer las cosas. Mira, es importante lo que estás diciendo porque hasta antes de la inteligencia artificial estábamos pensando principalmente en cómo reestructurar, cómo reimaginar los modos de aprender. Pero después de la inteligencia artificial ya no es solamente la estructura la que está como en tela de juicio, sino que también el sentido mismo del aprendizaje. ¿Para qué estamos aprendiendo y qué estamos aprendiendo? Porque lo que tú decías al principio, hoy quizás son más importantes las habilidades para la vida, claro. Entonces, mucho más. Y el tema de lo presencial o de generar comunidades también empieza a ser más importante hoy. Entonces, ¿cómo ya no solamente hay que redefinirlo en estructura y modo, sino que también en sentido? Y creo que el festival sirve para eso, para hacerse la pregunta, porque no es algo que tengamos nadie en ningún país tiene resuelto, ¿no? Y yo creo que claro, como que la invitación, y qué es lo que nos pasa a todos, en el mundo del trabajo también, es que tenemos que ser flexibles también, porque está muy cambiante y por lo tanto, y para el mundo más como que un poquito más rígido, quizás como el mundo escolar, que todo cambia más lento y que uno trata como ponerse al día, pero las cosas ya avanzan mucho más rápido, yo siento que les ha costado y ha sido una cosa como más pesada. Entonces yo creo que esto también ha abierto también espacios distintos y eso yo lo encuentro súper interesante. Clubes de lectura diferentes, espacios donde la gente se junta ahora, no sé, a bordar, a tejer, a conversar, porque también ha cambiado. Antes la gente hablábamos mucho con la Froneso, iba mucho el espacio de la iglesia, era un espacio muy importante que en algún momento disminuyó bastante como espacio de comunidad. Entonces, hoy día también como preguntarse, abrir lugares y espacios distintos para los cambios que han habido también, yo lo siento como como de mucha oportunidad, ¿cachai? Como da susto y uno dice, oye, ¿qué vamos a hacer con tanto cambio? Y claro, como que hay un poquito de aprensión en general, todos tenemos un poco de aprensión al cambio, pero yo encuentro que es como una enorme invitación a ver también, pues, qué podemos, de ser creativos también. Esto también me hace pensar en las generaciones mayores. Estoy pensando en muchas culturas asiáticas donde las personas mayores se tratan con mucho respeto y se entienden como los más sabios de la comunidad. Aquí, lamentablemente, no ocurre eso para nada. Entonces, también, ¿cómo incorporamos a esta figura de quien se puede aprender muchas cosas por el simple hecho que han experimentado más? Sí, yo creo que cuando uno pone el tema del aprendizaje y de cómo se aprende y empezar a hablar sobre eso en la sobremesa, en las noticias, en las empresas, como que esté el tema, ya es importante y ahí uno puede empezar a escuchar otras voces, como en este caso las personas mayores, porque hoy hay como voces autorizadas para hablar sobre aprendizaje. Como si uno empezara a poner el tema como algo central para la sociedad y para el país, habrían otras voces que estarían permeando eso. Y así nos podríamos tejer con las personas mayores también. Claro, claro, y como decís tú también, de que la gente, tenemos un país que está envejeciendo y eso es además una tendencia mundial, y por lo tanto están saliendo nuevas organizaciones mucho más enfocadas en cómo poder relevar a las personas mayores en los distintos ámbitos, que yo creo que es bien importante como ponerlo en la política pública. Pero también nosotros, por ejemplo, lo hemos puesto en nuestro festival anterior, nosotros creemos de que las generaciones aprenden mucho una de otra. Por lo tanto, la invitación que nosotros tratamos de hacer a las experiencias y a los talleres, tenemos, por ejemplo, hoy día un taller que hay gente que va de 12 a 77 años, y entre medio hay 40 personas más de distintas edades, porque
ahí se genera algo muy interesante, donde se escuchan los niños con los jóvenes, con el adulto mayor, y hay algo ahí que pasa que es diferente si solamente tienes el taller para el adulto mayor, que donde se escuchan, y es importante y todo, pero no sé, mi mamá siempre me decía, yo no quiero estar solo con los adultos mayores. Claro. Yo quiero poder escuchar otras voces, yo quiero Claro, aprender de lo que sabe el otro, además. Hoy día porque los está esta jóvenes- sociedad como segmentada como supermercado, Es, entonces es súper difícil volver a tejerse. Entonces hay que generar estos espacios más intergeneracionales. Entonces eso es parte del llamado al festival. Por eso tratamos de, o sea, el mismo viernes nosotros que invitamos a colegios, también invitamos a personas mayores, porque creemos que ese match es muy choro y es muy interesante. Es parte que no ha sido fácil, porque como dice la Fran, que esto que está como segmentado como supermercado, es como cambiar ciertos como cosas que están súper integradas a la sociedad, que es como, es que es para niños el Festival Aprender, es como, no, es que entonces no entiendo. Y como los stands no es como para informativo que te pasan una bolsita y un lápiz, no, acá tú entras y vives una experiencia. Ya hemos tenido que educar un poco algo distinto para mostrar de que es inmersivo, experiencial, la kermés es para nosotros un súper buen ejemplo. Y eso le da temor también al adulto, porque es como, no sé si quiero como vivir la experiencia. Me hace pensar todo esto, bueno, en que tenemos muchos desafíos aquí como seres humanos, pero particularmente aquí en Chile. ¿Cómo lo ven ustedes respecto al tema de aprender? Me imagino que eso fue lo que las motivó también a crear todo esto, a crear el festival, a crear la red, a todo lo que se viene. Siempre estamos mirando a Europa, por ejemplo, que allá son más abiertos. Por ejemplo, en las redes sociales, en Instagram, todo el rato salen videos que así lo hacen en Noruega, así lo hacen en Finlandia, miramos para allá en lo que tiene que ver con aprender. Pero ¿cómo lo ven ustedes que están ahí, en un mano a mano con el aprendizaje todos los días? Culturalmente no es que haya algún país que lo haya como logrado, porque estamos todos metidos en esta juguera que nos cambiaron todo de un minuto a otro. Entonces está muy rápido, porque como te decía, la inteligencia artificial vuelve a hacer muchos cambios. Entonces, pero yo creo que hay algo que tienen los argentinos, los uruguayos, que me gustaría que fuéramos más así, que es que sostienen la pregunta. Pueden evitar las preguntas sin tener que dar una respuesta inmediata. En Chile somos muy ejecutivos, muy eficientes, entonces todo tiene su respuesta, su lugar, estamos más habituados al supermercado. Entonces necesitamos como crear esas preguntas que floten un rato. No vamos a llegar a una solución inmediata, pero por lo menos que estemos pensando en que hay que cambiar el sentido del aprendizaje ya es importante, y que estemos hablando de cómo aprendemos también es importante. Y de ahí que o sea, nuestro sueño, como decía la Pame, es que las empresas empiecen, no sé, quizás a tener el sello aprender, o que en la misma ciudad empiece a articularse momentos de aprendizaje. Pueden haber preguntas en los paraderos, el supermercado te puede decir algo sobre de dónde vienen las naranjas, y mezclar esta cosa de museográfica con el museo, ¿por qué no? ¿Ya? Esas ideas son las que creemos que las preguntas podrían movilizar. Y además, como que a mí me encanta eso, como las preguntas. Nosotros este festival decidimos de que cada una de las organizaciones iba a tener una pregunta activadora para invitar también a vivir la experiencia. Pero también esto también que nos pasa harto a nosotros, que no tenemos temor a equivocarnos. En el colegio nos enseñan de que el error es mala nota, entonces siempre no podemos decir no sé, voy a averiguarlo, como que hay algo también ahí como de la inmediatez de tener que tener las respuestas y demostrar además que uno sabe. Entonces, es bonito lo que dice la Fran en términos de cómo nos enfrentamos también al saber, qué es el saber, no cómo nos enfrentamos a la reflexión, si se lo comentamos a otro, lo hacemos solo, si lo ponemos en la sobremesa, si es algo, como poner, no sé, es como queremos abrir las preguntas, finalmente. Esa es como la idea, como que estuviera más abierto a que hiciéramos la reflexión, a que estuviéramos como reflexionando un poquito más en general. Esa es como... Y el diálogo también, que hoy día estamos tan extremos en tantas cosas y que el diálogo es más difícil. Yo también creo que eso es importante. El año pasado tuvimos a la Fundación Nansen dentro del festival también, y creemos de que ese también es un espacio súper rico
de conversación y de diálogo, y que hoy día está más difícil. Qué interesante esto de tener preguntas. Me imaginé así con esto de tener preguntas en el supermercado, en el paradero. Yo creo que nos alegraría mucho, además, esto de esta curiosidad, que no muera nunca la curiosidad por aprender, por conocer más cosas. Es infinito este mundo donde vivimos, y cada vez que uno cree saber ya suficiente sobre una materia, aparecen nuevas cosas. Como que si nos cerramos se va apagando algo importante dentro nuestro. No nos queda mucho tiempo, quería saber, ahora es el festival, pero luego, ¿cómo siguen trabajando el resto del año? Si hay alguien que quisiera unirse a ustedes, tiene ideas, no sé, ¿qué sucede si se quiere extender esta ventana a aprender para el resto del año? Ahora estamos trabajando con empresas que quieren, por ejemplo, organizaciones que quieren hacer más fácil sus formas de aprender para adultos. Es como, ¿cómo hacemos la educación financiera más fácil? ¿Cómo hacemos la alfabetización digital asequible a todos? ¿Cómo hacemos la astronomía para todos? ¿Ya? Entonces, nosotros estamos haciendo como eso en la red en este momento, que es lo que se puede mientras estamos en esta búsqueda de los nuevos espacios, ¿no? Pero lo que estamos buscando es instalar lo que te decíamos, instalar la pregunta sobre el aprender, instalar los procesos de aprendizaje que sean parte de la conversación. Por mucho tiempo hemos sentido que es una metáfora que siempre uso como de la casa, que el colegio es como la bodega, que es donde se va tirando todo, es lo que no vemos de partida, no pasamos mucho por ahí, y vamos tirando todo lo que a la sociedad le hace ruido y necesita solucionar, y va a la bodega, pero nada sale de la bodega. Ese es el problema, que la bodega es un desorden generalmente, y se nos olvida lo que está adentro, y empiezan a haber problemas de convivencia y de muchas cosas, y no es parte del juego de la vida social actual, porque como somos una vida globalizada y capitalista, si es que la escuela tiene como se creó en otro espacio, en otro paradigma, entonces no es parte. ¿Cómo podemos hacer la parte? Quizás no es en la escuela misma, quizás los adultos nos tenemos que poner a aprender de otra forma. Gran tema para quedarse pensando todo esto. Yo me quedo con muchas ideas de lo que ustedes nos han dicho, de cómo debiéramos irnos planteando ya todo esto, sobre todo, como tú decías, Francisca, estamos ya en la época de la inteligencia artificial, donde además va cambiando muy, muy rápido, que es lo que mucha gente se pregunta, ¿qué valdría la pena aprender entonces ya? Porque este ente lo hace todo. Así que es un gran tema para quedarse pensando. Pamela, Francisca, antes de despedirnos, los detalles para participar en el festival estos días, este fin de semana. Las coordenadas son, el festival es este viernes y sábado, 10 y 11 de octubre en el GAM. Es de las 10 de la mañana el día viernes a las 16 horas y el sábado de las 11 a las 18 horas, no a las 16, a las 18 horas. Es completamente gratuito. Lo que sí nosotros invitamos a toda la gente a nuestra página web para que se registren previamente, porque igual les hacemos un registro en la entrada, pero es gratuito, solo son sus datos. Y el resto es participar y vivir las experiencias que están dentro del festival. Nada más. Maravilloso. Así que métanse a la página web, porque ahí está el programa para que elijan bien qué día les gusta más, o los 2 días si quieren, y se inscriben. En la página web es www.festivalaprender.cl. Excelente, y ahí uno puede ir en metro, en micro, como quiera, está todo a la puerta, no hay excusas para no ir. Eso, nosotros nos gusta mucho estar en el GAM porque llega gente, además, incluso llega gente que está de paso, entonces extranjeros que dicen que es esto y participan, y eso también es muy bonito. Y es un lugar donde es como un círculo de gente que llega nomás. Entonces sí, a nosotros nos gusta mucho ese espacio tan central. Un punto de confluencia de la ciudad. Francisca, Pamela, muchísimas gracias por esta conversación. Como les decía, me quedo pensando en varias cosas, como a veces nos encasillamos mucho y está bueno repensar en cosas que ya damos por sentado, conceptos que a veces creemos que ya no nos permean y no es así. Así que muy agradecida por esta conversación aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias. Gracias a ti, Rocío, por crear estos espacios. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.